Uruguayo, discúlpeme, soy medio bagual, pero eso sí le digo, no me interesan las elecciones. Los que no tienen plata van de alpargatas, todo sigue igual. A mediados de la década del 60, muchos cantantes habían adquirido una popularidad considerable. La edición de músicos uruguayos en Argentina llevó a que participaran personalmente en el Festival de Cosquín y a través de músicos argentinos que versionaban sus canciones. Estos hechos fueron muy importantes para el reconocimiento de los músicos uruguayos. Los recitales en peñas y vinerías se habían acostumbrado a recibir músicos como Alfredo Zitarrosa y Los Olimareños, entre otros. Mire, amigo, no venga con que los gringos son gente dada. La emisión vocal, clara, fuerte y melodiosa, era una característica de la época. Se apreciaba la influencia de la radio, ya que muchos de estos cantantes habían trabajado en este medio. Chupaban y que brindaban a mi salud. Mi padre escuchaba, bueno, Gardel, Magaldi, y eran todos cantores espectaculares. Entonces uno se crió con esa forma de emitir la voz. Marco Velázquez tiene una canción que dice: para el truco y el casín, va a comenzar el cantor, porque el cantor que iba en un boliche no iba a decir silencio que voy a cantar yo, no, ponía la patita arriba de la silla y cantaba, y tenía que hacer callar el boliche entero para que se escuchara. Puñal de plata que entró al corazón litoral. Puñal de plata. En esos años, una de las figuras más importantes de la música popular uruguaya pisaba fuerte en la televisión: Anselmo Grau. Y mientras te viaja el trigo, canta la esperanza, mi río Uruguay. Y mientras te viaja el trigo, canta. Debutó en el año 1959 en Radio El Espectador, sumándose a la búsqueda de identidad de la generación del 50 y convirtiéndose en uno de sus protagonistas. Desde el arisco rincón del norte llama el mensual. Desde el arisco rincón. Hasta 1973 conduce en forma ininterrumpida 2 programas de televisión: Guitarreada de la Juventud, junto a Jorge Luis Orstein, y Esta tarde en lo de Anselmo, programa que predicaba a favor de la difusión de formas musicales nacionales. Se transformó en uno de los referentes para la nueva generación de los 60. Quieren apagar siniestros. Esta polquita viene muy dura, siempre cantando la verdad pura. Y a la vuelta de la esquina va a chocar con la censura. Y a la vuelta de la esquina va a chocar con la censura. En 1967, emprende el camino a Montevideo desde Juan Lacase, un cantante que consiguió rápidamente insertarse entre los cantautores más populares. Donde juntos aprendimos a modelar la chamarra. Teníamos que venir a Montevideo para poder trabajar, es eso. Pero no solamente en la música, sino también en lo que fuera, porque los estudios también eran acá. Y lo del canto también, estaba centralizado aquí, pero estaban las radios. Pasamos por el Teatro Odeón, allá en la calle Paysandú, estaba Julio Frade. Julio estaba haciendo una selección, era uno de los organizadores de conciertos, beat y de protestas. Y yo probé ahí con una chamarrita de los pobres y fui seleccionado para poder competir ahí, entonces me vine y me quedé. En ese festival sale primero Dino y segundo José Carvajal. En Canal 4 se hace un programa que lleva a algunos de los participantes. Es volver al pago, ese de olor a fosca. Fuimos a parar a una pieza de la pensión de Bachicha y ahí vivía Zitarrosa en otra pieza al lado. Yo sé que él habló con Albano, que era el productor musical del Palacio de la Música. Y yo fui a grabar mi primer disco porque él habló con Albano.
pantalón cortito, bolsita. Al poco tiempo, luego de escuchar Chiquillada, Citarrosa vuelve a hablar para que graben la canción que se transformó en una de las más conocidas del momento. Con 5 medias hicimos la pelota y aquella siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Dice el abuelo que los días de brisa los ángeles chiquitos se vienen desde el sol y bailotean prendido a las cometas, flores del primer cielo, caña y papel color. Grabé Chiquillada, hice el canto popular long play y bueno, ahí ya despegué. En 1967, muchos músicos fueron al Festival de la Canción Protesta que se realizó en Cuba. Eran días para intercambiar experiencias y canciones. Ese encuentro y el contacto cercano con la Revolución cubana tuvo una gran influencia para los músicos uruguayos que allí asistieron. Al compadre Juan Miguel no le pagan el jornal y aunque no haya de comer, lo mismo hay que trabajar. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Los que habían venido más eran los italianos, que eran 4. Nosotros éramos 21. Canción protesta, entonces, pero en algún momento yo dije canción propuesta, tratando de plantear otra cosa, pero todo eso es muy esquemático. A mí, personalmente, me gusta llamar lo que hago canciones humanas, parafraseando a César Vallejo. Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos, tomemos la arcilla para el hombre nuevo. El Che Guevara nos enseñó la posibilidad de hacer una revolución desde nuestra propia cultura, desde nuestra propia lengua, desde nuestros propios aciertos y errores, ¿no? Eso fue muy hermoso, no necesitábamos pasar por mecas de la revolución, sino vivirla además sin una cantidad de deformaciones, prejuicios que así resultaron después, ¿no? Y la influencia de Cuba nos cambió mucho. Yo cuando volví acá, volví cambiado. Y además encontré un Uruguay que también iba cambiando. Y formamos acá un grupo, teníamos una casa y todo, que se llamaba de Canción Protesta. Donde estábamos todos, hasta que un día cayeron los milicos. ¿A dónde van a ir? Ahí. Y lo llevaron todo para el cuartel de 33, el Zabalero. Me acuerdo cuando nos metieron presos en el 69, yo discutía, pero esto no es un centro de canciones de protesta, es un centro de canciones populares. Discutía la sigla, ¿no? En la jefatura. ¿Por qué? Porque teníamos un título, ¿me entendés? A la canción no hay que ponerle título, no hay que decir esta canción es folclore, esta canción es esto. No hay que decir nada, la canción es la canción. Ya sabíamos que podíamos ir presos por cantar. Sabíamos que íbamos a, que podíamos aportar algo cantando. O sea, que no era solamente un sueño de chiquilines frente al espejo cantando un rock and roll o haciendo una pantomima. Que en realidad ahora era un trabajo. Y además de un trabajo, era algo que servía a la gente, ¿no? En 1967 fallece el presidente Gestido y asume Jorge Pacheco Areco. Entre sus primeras medidas se encuentra la ilegalización de partidos políticos y medios de prensa que divulgaron una declaración en la que se proclamaba la necesidad de iniciar la lucha armada. Se está dando una deformación en los últimos tiempos a hablar de dictadura a partir del golpe militar. La dictadura empezó mucho antes, ya en diciembre del 67, con la prohibición de grupos políticos, de órganos de prensa, etc. Hay que tener en cuenta esto porque eso lleva a veces a suponer que se vivía un clima democrático, cosa que no es cierta. El 6 de junio de 1968, 5 estudiantes son heridos de bala por la policía en una manifestación. Este hecho hizo aumentar las marchas de protesta, la represión y la violencia.
El 13 de junio, el gobierno instaura nuevamente las medidas prontas de seguridad. Esto significaba que las libertades individuales no estaban garantizadas. El clima social se complicaba cada vez más. La huelga y las ocupaciones de fábricas son duramente reprimidas. El 24 de junio, el gobierno militariza a los empleados bancarios que estaban ocupando sus lugares de trabajo y el 28 congela los salarios. El 7 de agosto es secuestrado por el MLN Tupamaros el director interventor de UTE, Ulises Pereira Reverbel, considerado el impulsor de la línea dura del gobierno. Esa noche, la policía allana ilegalmente los locales universitarios, acción que hizo aumentar las marchas de protesta. Luego de sucesivas huelgas y paros, algunos empleados públicos son militarizados por el gobierno. Y bueno, ahí tuve un mes de estar preso ahí en la base número 1 de Carrasco, con todos los compañeros de Antel. Nos llevaban y nos traían, o sea, para mantener la central trabajando. El 12 de agosto es herido por la policía el estudiante Liberarse, quien fallece 2 días después. Una multitud de personas concurre al entierro. Estos hechos contribuían a radicalizar cada vez más las posturas en nuestra sociedad. Gran parte del país no simpatizaba con la izquierda. Encontramos entonces un fenómeno a destacar que pretendió representar a ese público, que luego, en 1973, sonaría mucho en los medios de comunicación uruguayos. A ver, disculpe si no entiende lo que cantó. Tal vez hablamos lengua diferente. También estaba muy de moda la llamada canción protesta, donde se acentuaba la disconformidad que existía y cierta complicidad con lo que estaba pasando en la parte sediciosa que nos atacaba en ese momento. Fue de ahí que nació Disculpe. Estamos hablando del año 68, que es cuando se crea. En ese entonces había un gobierno absolutamente democrático elegido por el pueblo, contra el cual había un grupo sedicioso que quería derrocarlo. Es así, es la verdad. Entonces, el clima que se vivía era un clima agobiante, un clima donde existían secuestros, donde existían robos, donde existían voladuras de clubes como el Bowling o Carrasco. Y todo eso, lógicamente, iba creando un clima que me llevó a escribir eso. Disculpe si no entiende lo que cantó. Este testimonio de Hugo Ferrari pertenece a la visión que había desde la derecha política uruguaya con respecto al momento sociopolítico que se vivía. Esa visión compartía la decisión de instaurar las medidas prontas de seguridad. Siempre de estos pagos y yo quiero y admiro a nuestra gente. A veces la cosa daba miedo, ¿no? Los conciertos que estaban rodeados por vehículos, pero ¿cómo nos iba a dar un miedo paralizante cuando había tanta gente que lo estaba venciendo el miedo con acciones de un gran coraje, de un gran valor, jugándose la vida? Esa predictadura, que la dictadura no empezó el 27 de junio del 73, eso fue una oficialización. Y las medidas prontas de seguridad no afectaban nuestra afinación con la sociedad. Seguíamos afinando con lo que pasaba en nuestra sociedad. Y pasaban muchas cosas, ¿no? Para cambiar la vida había gente dispuesta a jugarse la vida. Esas medidas de seguridad que se mencionaron, yo las viví en carne propia. Yo, que a posteriori fui tildado como cantante del régimen o como voz del régimen, yo estuve preso por el régimen. Y yo me adherí a una huelga de UTE donde fuimos militarizados y no me presenté a trabajar. Por lo tanto,
fui preso durante 30 días a la Brigada Aérea 1. Militares a los que yo conocía, pero ¿cómo vos que cantás Disculpe, una canción nacionalista, te mezclás con los comunistas, te mezclás con los que están en contra del sistema? No, yo estoy haciendo una huelga por un aumento de sueldo. He visto bordarle el cuello. Dentro del llamado canto de protesta, rótulo con el cual no se sentían cómodos muchos cantores, se impulsaban canciones con una visión crítica de la política oficial. Vaya manera siempre echando por delante la milicar. Teníamos compromiso político más bien de clase, ¿no? Más que político. El mío era de clase, ¿no? Yo venía de la fábrica y más bien me identificaba con eso, ¿no? Con la parte sindical. La canción tenía que referirse no solamente a la canción de amor, el amor de una mujer con el hombre, sino de amor a la gente, a los vecinos, al pueblo, al peón de campo. Dende gurí vine a dar colmitate en los galpones, entropillado con los peones, a un orden mente a quedar, a vender tortas a real, pasteles mate cocido, y van engordando el cinto de la tapa capataz. El posicionamiento político de la canción Disculpe comienza en el año 1969, luego de ganar en el Festival Costa a Costa de la Canción de Piriápolis. Hubo un rótulo de canción antiprotesta que inclusive el autor confirma de que él la hizo en ese sentido. Sí. Los Nocheros nosotros nunca la cantamos como canción de antiprotesta, la cantamos como una canción nacionalista, una canción que exaltaba los valores de la gente nuestra. No se politizó el conjunto ni para la derecha ni para la izquierda. Cada uno tenía su forma de pensar y, como dice Ferrari, había uno de los integrantes que a posteriori se fue, cuando empezaron ya los problemas. Disculpe si no me entiende. Ese posicionamiento que tomó la canción causó problemas en la interna de los Nocheros, los que llegaron a escribir una carta a la prensa aclarando su postura con respecto a Disculpe. Soy solo el eco de aquel pueblo. Ahí se crea un roce por las declaraciones que hace Ferrari a la prensa. Se hizo esa carta muy meditada, dando a entender al público en general cómo interpretábamos nosotros la letra de Disculpe. Bueno, los medios de comunicación estaban prácticamente cerrados. Los olimareños eran pasados en una cantidad discreta, Citarrosa un poco menos y Biglietti absolutamente nada. La canción, que era transmisora de contenido de rebeldía, de protesta, era frenada por los medios de comunicación, pero sin embargo lograba entonces entrar en la población de manera muy bienvenida. Los que no tienen plata van de alpargatas, todo sigue igual. No hay ni siquiera una visión de derecha de defensa de los propios, cosa que podemos ver en otros países, que hay una visión reaccionaria, pero con una intuición de que el defender un poquitito lo propio es bueno para la colectividad. Las anécdotas de censura y amenazas eran moneda corriente. La patria te dijeron y te dijeron mal. Siempre cantando amenazado, sin acceder a los grandes medios, censurado en algunas grabaciones, y te amenazaban por teléfono, siempre cantabas amenazado. Si vas a cantar acá te limpiamos, todas esas cosas. Nosotros no queremos muertes,
nosotros no queremos muertos, que la vida no se... El segundo disco mío se iba a llamar De muchacho a muchacho, que es un texto de Jacinto Benavides dedicado a liberarse. En realidad en el texto es liberarse, o el estudiante muerto, aunque no lo nombra, ¿no? Que desde la muerte se comunica con los otros muchachos. Y lo llama a la lucha, a resistir y llama también al policía que estaba tras su metralleta, al militar, de que no tire. Entonces fuimos a Palacio de la Música con esa idea y Abiotti, que era el gerente, dice, no, esto no puede ir, esto es la metralleta. Dice. El señor Benavides se nos podrá poner motoneta ahí, pero metralleta no. Bueno, entonces nos tuvimos que sacar la canción. Mira que el culpable no apretó el gatillo, él mueve sus piezas como un ajedrez, pero tiene miedo tras sus metralletas, porque tú prosigues y contigo iré. Mira que el culpable no apretó... Los nocheros también declaran haber tenido contacto con las amenazas. Enseguida empezamos a recibir amenazas, anónimos, llamadas telefónicas, de que nos iban a hacer esto, de que nos iban a hacer aquello a la familia. Y entonces me quedé un año más simplemente por el hecho de decir, no, yo no me voy porque tengo miedo. También hay cantantes que sufrieron la censura junto a las amenazas. Una vez que estaba cantando en la televisión, en Canal 5, en un programa donde un periodístico muy inquieto, muy crítico, muy bueno, donde habían tenido la idea para esa época revolucionaria de que yo cantara una canción al final del programa siempre. Y cuando termino de cantar a Desalambrar siento un aplauso en el piso. Entonces dije, acá, ¿qué es esto? Claro, era una suerte de adhesión, porque en la mitad había venido una orden de arriba de cortar la canción y habían puesto una placa. Si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. En 1968 se da un espectáculo muy importante que se repetiría al año siguiente, llamado Uruguay Canta. Y en esa época trabajábamos todos juntos. Subíamos solos al escenario, pero trabajábamos juntos en grupo, ¿no? Y planificábamos los espectáculos, por ejemplo, ¿no? Ahí, en el 68, Daniel estrena A Desalambrar, en el Teatro Odeón, el desaparecido Odeón. Y Alfredo, Milonga de los Peludos. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Una marcha que atravesó el puente del Pantanoso de trabajadores de los frigoríficos. La represión fue violenta, estaquearon a los obreros en el suelo, una cosa que sorprendió a todo el Uruguay, las fotos en los diarios al otro día. Y ahí, a mí, de esa indignación que se me fue acumulando, en los días siguientes me nació A Desalambrar. Dentro de mi conciencia estaba el problema de la tierra ajena, la tierra de los propietarios, no del que la trabaja. Las marchas cañeras, que también venían señalando eso, la tierra para el que la trabaja, ¿verdad? Y naturalmente el pensamiento Artigas. Este espectáculo comenzaba con un estilo en la guitarra de Biglietti, mientras se proyectaba el contorno de Uruguay. Luciana Posamay, Miriam Dibarbur y Julio Calcaño leían preocupantes estadísticas de nuestro país. Actuaban los cantores más populares, que en su mayoría habían adquirido una postura política de izquierda. A mí me llaman Peludo y he nacido en Bella Unión. Y he nacido en Bella Unión. Soy uno de los que pudo meterle miedo al patrón.